Pásala, pásala. ¡Ay! Casi le doy a la cámara. No, bueno, los chicos de la producción me dijeron que hiciera jueguito acá. No sé, como que los curiosos se quieren sumar a la fiebre mundialista, pero yo no sé jugar al fútbol. Lo cierto es que no sé jugar al fútbol, nunca jugué, no voy a aprender, pero sí me interesa el fútbol. Y como curiosos no quiere quedarse afuera de la fiebre mundialista, hoy vamos a hablar de fútbol. Pero vamos a hablar de la historia del fútbol y de los clubes de Córdoba. Hola, hola, bienvenidos a Curiosos por Naturaleza. ¿Cómo les va, curiosos? ¿Cómo les va, curiosas? Y le dijimos que este es un programa mundialista. Para eso está con nosotros Franco Reina, que es doctor en historia y ha hecho una tesis sobre el surgimiento y la difusión de los clubes cordobeses, de fútbol cordobeses. Franco, bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Por favor, tocayo. Che, para alargar con el programa y con la primera pregunta. ¿Cuándo llega el fútbol a nuestro país y por qué tuvo tanta aceptación? ¿Por qué esa popularidad tan grande? El fútbol llega desde mediados, finales del siglo XIX, llega a Buenos Aires vía inmigrantes ingleses, trabajadores ingleses de los ferrocarriles, comerciantes. Estamos hablando de la época del proceso de industrialización inglés, del expansionismo mercantilista británico. Y bueno, una de las actividades que traen es el fútbol. El fútbol que en un primer momento estaba mezclado con el rugby, se jugaban, era un mismo deporte, pero en 1863 en Cambridge establecen las reglas que van a ser definitivas del fútbol y que van a dividir el fútbol y el rugby. Así llega a Argentina. El primer partido es en Buenos Aires, en el Buenos Aires Cricket Club, en el 1867. Bien. Pero todavía las reglas no estaban tan claras, entonces el partido seguramente jugaban parte con la mano, con el pie, se daban patadas por todos lados. Pero bueno, más que nada en la década del 80 y 90 empiezan a fundarse las primeras instituciones en Buenos Aires, en general vinculadas a la élite local, a los propios ingleses en la práctica. Y después, a partir del 90, surgen las primeras federaciones deportivas. En Córdoba llega unos años después. O sea, el primer club en Córdoba es el Córdoba Athletic, que nace en 1882. Bien. Pero no se jugaba al fútbol al principio. Al principio era más cricket, golf y otras actividades. Sí. El fútbol, los primeros registros son de finales de la década del 90, pero que jugaban ingleses entre sí en los alrededores de las estaciones de los ferrocarriles. Una práctica mucho más informal. Bien. Pero los primeros clubes de Córdoba empiezan a aparecer a principios del siglo XX, más que nada con clubes de la élite local, entre ellos Universitarios, uno de los primeros que surge en 1907. Y ahí en adelante empieza, o sea, poco tiempo después empiezan a aparecer clubes de sectores medios y populares. Entre ellos Belgrano, que en el 5, Talleres en el 13, Instituto que ahora cumple 100 años. Bueno, y así empiezan a aparecer en esa época. Más o menos a principios entonces del siglo XX empieza el auge del fútbol cordobés. Sí. Franco, ¿qué te parece entonces si vamos al primer corte de nuestro programa y después en el segundo bloque seguimos charlando sobre esto? ¿Te parece? Dale, perfecto. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Seguimos en Curiosos por Naturaleza en este especial dedicado al fútbol, porque estamos en el medio del mundial, así que vamos a hablar de fútbol. Franco, contanos, Franco, para ponerlo de nuevo en órbita, veníamos hablando acerca de la historia del fútbol en nuestro país y particularmente en Córdoba. Franco, ¿quiénes crean los clubes cordobeses y por qué? En general, en un principio son más que nada estudiantes que desde sus colegios, no digamos dentro de las estructuras institucionales, dentro de la currícula de los colegios, sino por fuera, se juntan con los compañeros, crean clubes, lo mismo compañeros de trabajo,
amigos del barrio. Y así van surgiendo diferentes instituciones. Belgrano, que es un rejunte de chicos que se juntaban en Barrio Alberdi con un promedio de 14 años más o menos. ¿Te querés morir? Mira, vos no sabías. Sí, sí, eran todos chicos. Hay una foto muy clásica que son una cara de nene total, todos. Pero eran de los alrededores, muchos iban al colegio Santo Tomás. Incluso dice que practicaban y se caían las pelotas dentro del colegio, que tenían que pedírselo a los curas. Pero bueno, digamos, ahí en Alberdi... Muchas anécdotas del barrio Alberdi y de la formación del club. Sí, sí, y la rivalidad con Universitario que empieza a ver en los primeros años, que están ahí en el barrio, 9 de Julio, que es otro club que también reside en ese barrio. Pero también hay que destacar que no siempre estuvieron en el mismo barrio. Algunos clubes tuvieron que trasladarse a otros barrios. ¿Por qué? Porque el mismo proceso de urbanización de la ciudad llevaba a que hubiera especulación inmobiliaria de los terrenos donde estaban los clubes, entonces les pedían que se trasladaran. Y así Talleres, por ejemplo, nace en barrio Pueyrredón y termina en barrio Jardín, Claro. de la mano de un empresario. Che, ¿y cuáles son las primeras actividades que tenían estos clubes incipientes, digamos? Porque me estás hablando de chicos de 14, 15 años, está bien, se juntaban a jugar a la pelota, pero de alguna manera tenían que tener otras actividades para, no sé, mover su club, Claro, ponerlo a funcionar. Sí, sí. No, en general, cuando nacen únicamente para jugar al fútbol. Claro. Son un grupo de 11, 15 chicos que lo que hacen es jugar. Pero los clubes también necesitaban recursos, necesitaban medios, entonces ahí empezaron a agrandar las estructuras asociativas de los clubes para incorporar nuevas actividades y con ello incorporar nueva gente. Entonces, más que nada incorporan, bueno, otras prácticas deportivas, por ejemplo, atletismo, en algunos clubes el tenis, que atrae mujeres también. Y después también empiezan a ofrecer actividades recreativas, culturales, obras de teatro. Algunos prestan las instituciones para que algunos colegios dieran charlas, dieran cursos sobre deporte. O sea que había una heterogeneidad bastante amplia, digamos. ¿Cómo manejaban esa heterogeneidad? Porque había, no sé, capaz que gente académica que estaba interesada en dar charlas y lo que fuera, gente que quería, las mujeres que venían con la intención de jugar al tenis y esta fiebre por el fútbol que tenían los jóvenes que crearon el club. Y mientras más gente hubiera en los clubes, eran más cuotas, entonces con eso vivían en esa época de las cuotas de los socios, entonces estaban interesados en atraer gente. No había un aporte estatal, digamos, No, únicamente pedían subsidios de vez en cuando los clubes que tenían personería jurídica y estaban en condiciones legales para poder pedir, pero era apoyo momentáneo, esporádico del Estado. El Estado delegó la actividad física, el ocio, la práctica del fútbol en los clubes. Directamente. Y fueron los clubes los que desarrollaron la práctica. Y vos me decías recién de que, no sé, ¿cuándo se crea la cancha de Belgrano? ¿Cuándo se crea la cancha definitiva de Talleres? ¿En qué año? La de Belgrano en el 29 y Talleres en el 31. Son los dos primeros estadios de cemento de la ciudad. Tal cual las conocemos hoy. Sí. Bueno, ¿qué te parece entonces si vamos a ver un tape que prepararon José y Diego, que estuvieron charlando con los jugadores, algunos de los jugadores del Mundial 78, los campeones de aquel Mundial? Vamos a verlo. Me cansé, Diego. Vos sos acá, lo sabes. Qué buena jugadora. ¿Te pusiste a pensar? No, estoy cansado. ¿Te pusiste a pensar que hace 40 años que se jugó el Mundial acá en Argentina? Sí, es cierto, fue durante el gobierno militar. Claro, en junio del 78 se jugó el Mundial acá en Argentina. ¿Y había jugadores de Córdoba? Sí, claro, en la selección campeona del mundo había cordobeses. Estaba Ardile y Kempes, que no jugaban acá en Córdoba, pero que eran cordobeses. Y después había 3 jugadores que jugaban en Talleres, que eran Luis Galván, Oviedo y el Rana Valencia. Y también estaba Bravo, que había formado parte del equipo, pero faltando unos días lo sacaron de la lista. ¿Y se podrá hablar con alguno de estos jugadores a ver cómo ellos vivieron el Mundial? Porque fue bastante controvertido, ¿no? Estaría buenísimo hablar con ellos. ¿Y sabe con quién también? Estaría bueno hablar con Ángel Estíbal, que fue un periodista que cubrió el Mundial para la Voz del Interior, y con Mario Luna, que fue el locutor oficial, o sea, la voz del estadio del Chato Carrera en aquel momento.
Bueno, si te parece podemos coordinar para no sé, ir al Kempes, por ejemplo, al estadio y hablar con ellos y nada, que nos cuenten qué sienten ellos hoy a 40 años de ese campeonato donde Argentina fue campeón del mundo también, ¿no? Sí. Pero antes vamos a terminar el picadito. Dale. Vamos. La verdad que recuerdo todas las vivencias que uno tiene en esta competencia, porque en definitiva es lo máximo que cualquier futbolista puede aspirar y llegar a ser jugador de selección. Si eso le ponemos que sos campeón del mundo, mucho mejor todavía. Hay un conflicto en AFA con los jugadores de la selección, con el Pato Filiol, Luque, JJ López, Alonso, porque había un partido en Uruguay y River tenía que jugar la Copa Libertadores, entonces ellos optaron por jugar para River y no para la selección. Entonces el flaco Menotti lo llama el técnico mío, que era el Gitano Juárez, y le dice, no tenés ningún arquero vos para... Sí, yo lo tengo en el Negro Valle, te lo mando. Me presento en cancha de Flensó de Belgrano, en Buenos Aires, con el flaco Menotti, y bueno, me presenté con él y a partir de ahí quedé. Una alegría, una sorpresa, y después entré a conocer el resto de los compañeros, ¿no? El caso de la Cata Oviedo, de acá de Córdoba, Luis Galván, Valencia, y un montón de más muchachos que estuvieron preseleccionados, Bocanelli, Bravo mismo, que está aquí. Yo tuve la suerte de poder estar en el plantel, de haber jugado casi todos los partidos amistosos, muy buen plantel, máquina de familia, grandes jugadores, bueno, y se logró lo que nos hemos sacrificado para esa concentración, de 6 meses concentrados. En 1978 yo era periodista deportivo en el diario Córdoba. Sin duda un acontecimiento como un mundial en la Argentina era algo absolutamente excluyente, avasallante con su presencia, subyugante. Y después, bueno, vivir el mundial, una experiencia nueva, muchas concentraciones, convivir con gente que no conocía, porque era mañana, tarde y noche. También me tocó con el Pato Filiol, gran amigo. 2 mundiales me tuvo en el banco ese muchacho. Conocí mundo, países, otras vivencias. La meta nuestra era el fútbol. Y lo de afuera no lo sentíamos, ¿no? Sí sentíamos el apoyo de la gente cuando salíamos de José Cepaz. Y bueno, y después te enterás de todo lo que pasó, ¿no? Y sin duda, bueno, el mundial fue una cobertura fantástica no solo para la represión que la dictadura llevaba adelante, sino también para incluso la pobreza, las dificultades que generaba un plan de ajuste de una economía absolutamente contraria a los intereses populares. Fuimos convocados para jugar al fútbol, jugamos al fútbol, las cosas que pasaron después, o las que estaban pasando a medida que se estaba realizando el mundial, nosotros la desconocíamos, yo la desconocía, porque no tenía idea de lo que se estaba haciendo, de la desaparición, de las matanzas, todo ese tipo de cosas que llevaba a cabo todo el proceso militar que hubo, ¿no? Los acontecimientos como el Mundial de Fútbol creo que excedía esa problemática, primero porque no se conocía lo que estaba pasando cabalmente o claramente, ¿no? Y después que era un acontecimiento que a todo el mundo lo puso orgulloso. Acá en Argentina fue el primer título mundial que tuvimos y entonces con el tiempo eso adquiere una importancia y que, bueno, de alguna manera esto es la cara y seca, digamos, de una moneda que va a quedar para siempre en la historia argentina. Vi cómo la multitud estaba exaltada, estaba feliz, salió a las calles con gran alegría y multitudinariamente a festejar el primer título de campeón del mundo de la Argentina, más allá de todas estas consideraciones, ¿no? La gente en la calle no era un fenómeno común, más bien que cuando se juntaban 4 ya empezaban a ser sospechosos, ¿no? Estábamos en estado de sitio, con un riguroso control militar, algo
que hay que vivirlo porque realmente es de una fuerza tremenda. Y quizás el pueblo en esa energía empezó a encontrar el camino para terminar con la oprobiosa dictadura de esa época, ¿no? Somos 400 nada más. Córdoba tiene a un señor como Viedo, un señor como Galván, la Rana Valencia y yo que soy adoptado. Estoy del año 81 en Córdoba, así que soy un negrito adoptado aquí en Córdoba. Nada, es lo más lindo que hay. Esa medallita no la tienen muchos, la vuelvo a repetir, 400 en el mundo, es un privilegio, una suerte, una varita que nos tocó. Un orgullo el haber representado a mi país a nivel mundial deportivamente y por haber obtenido la Copa del Mundo, porque en definitiva se compite para eso, para lograr la Copa. Y felizmente nosotros la ganamos. Bien, veíamos entonces ahí a los jugadores del Mundial 78 y Franco, no sé, se me ocurre preguntarte, ¿en qué momento cambió el fútbol, ¿no? Porque vos me hablabas recién de que los clubes lo formaban gente de barrio, un grupo de pibes que decían, nos gusta jugar a la pelota, armemos un club, y hoy vemos, no sé, a Messi, a Ronaldo, que valen millones y millones, que hay toda una industria atrás de Messi y de Ronaldo, de ellos dos nada más, por ejemplo, en cuanto a la tecnificación del fútbol. ¿En qué momento cambió y dio este salto globalizado, por así decirlo? Más que nada en la década del 20 y el 30 empieza a darse un proceso de espectacularización del fútbol, de que se convierte en un objeto de consumo de masas. En eso tienen que ver también la, llamémoslo, individualización de algunas figuras deportivas de la época. Entonces ya existía una especie de marketing que la prensa daba de las principales figuras de cada equipo. Y eso también se exportaba porque también empiezan los mejores jugadores empiezan a ser transferidos al fútbol europeo. Está vinculado con la profesionalización del fútbol que se empieza a dar también. Empieza a finales de los 20 en Europa y acá en Argentina llega en el 31, en Córdoba en el 33. Es como una medida también para que no se fueran los jugadores a jugar afuera. Tal cual. Y el Mundial, de hecho, el primer Mundial es 1930, el primero, 1930. ¿no? 1930. O sea que más o menos en esa misma época es donde también empieza estas competencias internacionales, donde cada país tiene una selección Claro. de futbolistas, un Dream Team, digamos, que ponen a jugar con una pelota. ¿Y por qué pensás, digo yo, esto capaz que es más personal, ¿no? Que los argentinos sentimos esa pasión por el fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve a volvernos tan locos por el fútbol? Y hay una identificación inicial que se ha logrado con los clubes de fútbol y que eso ha trascendido también a nivel estatal, nacional, llamémoslo. Bueno, que lleva a que los argentinos estén muy, muy pendientes de la selección, no sé cómo decirlo. Sí, tiene que ver cómo se han ido identificando con una práctica que llegó a ser masiva. ¿Por qué? Porque todos podían jugarla, no hacía falta grandes requerimientos, es una práctica atractiva en sí misma, y a partir de eso y las identificaciones que fueron construyendo en los clubes, es que, digamos, los sujetos se fueron, digamos, incorporando a la práctica y fueron generando identificaciones que trascendieron en el tiempo y que tienen vigencia en la actualidad. Vos le preguntás a un chico que se identifique quién es casi la segunda, tercera palabra dice que es hincha de algún club. De algún club, tal cual. O de Messi ahora. Sí, tal cual. Franco, y pensando de un poco del lado de vista más romántico, ¿crees que se ha perdido con toda esta tecnificación, profesionalización del fútbol, se ha perdido de alguna manera esa esencia romántica que había de jugar al fútbol a la hora de jugar al fútbol hoy en día? Sí, lo que pude ver en mi investigación es que también ese ideal romántico es una construcción que se hacía en la época. Porque ya desde los inicios había jugadores que pasaban de club a club porque se les ofrecía dinero, había clubes, o sea, había hechos de violencia que también se daban en la cancha, más vinculados con la práctica misma del deporte, digamos, del juego en sí mismo, que con barras organizadas como se da ahora. Claro. Pero ya se ve desde los inicios un proceso, digamos, en ese sentido. No sé, que fue paulatino Fue paulatino. Obviamente, con la aparición de la televisión, de los grandes medios, de la radio, se profundiza toda esta... Y se masifica, por supuesto, y llega a todos lados. Bueno, Franco, la verdad que estuvo buenísimo charlar con vos, me encantó, sabemos un montón de fútbol ahora. Vamos a seguir también mirando el Mundial, que todavía nos queda un poco más para seguir viendo.
Y bueno, te esperamos en algún otro programa para seguir hablando de esto. Dale, cómo no. Un Muchas gusto gracias. tenerte acá. Nosotros nos vamos a un corte, pero no se vayan porque todavía queda más Curiosos por Naturaleza. Ya volvemos. Último bloque de Curiosos por Naturaleza y le damos la bienvenida a Majo Villalba, periodista de Bionciencia. Majo, ¿cómo andás? Bien, Franco, ¿vos todo bien? Espectacular, contanos qué Bueno, me trajiste alegro. para compartir conmigo los curiosos el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de una nota que se publicó hace poco tiempo en Unciencia que refleja una investigación antropológica y a la nota le pusimos santos populares en las buenas y en las malas. Me encantó. Tengo amigos que son recrescentes, por ejemplo, el Gauchito Gil. Tengo un amigo que Claro. cada vez que pasa en el auto al frente de una ruta del Gauchito, le toca bocina. Un amigo músico que cada vez que sube al escenario, San Pugliese, San Pugliese, San Pugliese. Qué loco, ¿no? Cómo nos generan A pesar estos de que no santos. profesan alguna Ninguna religión, pero tienen su ninguna santo de religión. cabecera. Ahí lo tienen, adelante Claro. su santo. Bueno, en este caso esta investigación es sobre qué creen los sectores populares, básicamente centrada haciendo foco en dos santos, Pomba Gira y San la Muerte. Lo que esta antropóloga intentó saber es acerca de estas creencias, a partir de los relatos de los creyentes, cómo viven ellos las situaciones, por ejemplo, de injusticia, o que ellos consideran de injusticia, de violencia, etcétera. Che, ¿y dónde se llevó a cabo esta investigación de la antropóloga? La investigación fue en Villa La Tela, que es uno de los asentamientos precarios más grandes de Córdoba, se ubica aquí en el sudeste de la ciudad de Córdoba, y allí conviven alrededor de 480 familias. Hay que decir que esto fue en el marco de una tesis de doctorado de antropología. Allí la antropóloga se unió a este territorio, puso el cuerpo, hizo un cara a cara con aquellos creyentes para saber acerca de por qué cultúan a este tipo de santos. Bueno, ¿y por qué cultúan este tipo de santos? ¿No? San la Muerte tiene un nombre súper raro, Pomba Gira. Claro, Pomba Gira. Sí, Pomba bueno, Gira. algunas de las conclusiones tienen que ver con que tanto San la Muerte como Pomba Gira tuvieron vidas controvertidas. Entonces ellos piensan que esto hace que estos santos puedan entender mucho mejor, mucho más de cerca su dolor y además les dan fuerza para también afrontar este tipo de situaciones. Además, bueno, la investigadora también, otra de las conclusiones, otra de las cosas que pudo observar es que el tratamiento con estos santos, el culto a estos santos es cotidiano. Realmente no tiene una dimensión de sagrado o extraordinario, sino que día a día realizan, incluso hay ritos en lugares públicos, se hacen muchas cosas respecto a los santos, pero la verdad que el trabajo es diario. Y bueno, ellos sienten que estos santos, al creer en estos santos, están empoderados para defenderse, por ejemplo, de algunas situaciones, incluso defenderse de situaciones con vecinos o con familiares. Y esto es, vos te reís, pero esto es algo que también han visto otros antropólogos en estudios similares con respecto, por ejemplo, al Gauchito Gil que vos mencionabas. Es como una especie de empoderamiento y de revancha simbólica, por supuesto. Me parece bárbaro, sobre todo para sacarle, no sé, esta visión moral que tienen casi siempre los santos, ¿no? De el bien por un lado, el mal por el otro. Que son intocables. Claro, tipo Santa Rita, que es mártir de la vida y qué sé yo. Estos santos Sí. son como, no sé, más reales, ¿no? Son más de carne, De carne y hueso. Exactamente. Bueno, esto también lo observó la antropóloga. Además está estudiado que estos nuevos cultos populares vienen a complejizar, si se quiere, un poco esta división tradicional entre el bien y entre el mal. Acá no hay tanta moral de por medio y estos santos, como dijimos antes, tienen más que ver con la gente de estos sectores. Sí, ¿y cómo entran o cómo se configuran estos santos que tienen vidas controversiales, quizá que no han sido buenos del todo, según las cánones creencias, claro, naturales, las claro. creencias mayoritarias, las Así religiones es. mayoritarias? Así es. ¿Cómo entran ahí? Bueno, en Villa La Tela específicamente el evangelismo está muy presente, pero son creencias sincréticas. Esto quiere decir que conviven tranquilamente. Hay mucha gente que había sido católica y se convirtió al evangelismo y además cultúan a San la Muerte, por ejemplo. Hay una familia particular con la que trabaja esta antropóloga que les contó que los chicos habían sido bautizados en la fe católica, pero son devotos de San la Muerte y cuando uno de esos hijos cayó en un episodio de sobredosis, por ejemplo, lo llevaron a una iglesia evangélica para que tenga su recuperación y para intentar, esto que se recupere. O sea que son religiones, son creencias espirituales que conviven tranquilamente aquí en Villa La Tela. Bueno, entonces, múltiples creencias que sirven para entendernos mejor los unos a los otros, ¿no? Así es, bueno, en la nota de Unciencia hay una comparación que a mí me pareció muy interesante de la antropóloga. Ella dice que esto de ponerse a estudiar y a entender qué es lo que creen los demás es como aprender a nadar. Cuando uno aprende a nadar y quiere ir a un río, lo primero que le dicen es tenerle respeto al río.
Bueno, en este caso es lo mismo, cuando uno quiere estudiar y saber por qué creen en algo, cuáles son las creencias de estas personas, hay que hacerlo con respeto, hay que tener respeto porque tienen mucho para decir. Claro que sí. Interesantísima entonces la nota de hoy, Majo, muchísimas gracias. Nosotros igual hemos llegado al final del Curiosos por Naturaleza del día de hoy. Llegamos al final, nos vemos el domingo que viene, como siempre. Claro que sí. Nosotros, como siempre, les decimos que esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y que nos volvemos a encontrar la semana que viene con más Curiosos por Naturaleza. Chau, chau. Pero también lo siento que solo es un momento que todos deberíamos pasar.